Seguimos en Agenda Económica analizando el cambio de gabinete y para eso estamos con una persona que manejó la billetera fiscal por 4 años. Nos referimos al ex ministro de Hacienda, Felipe Larraín. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Encantado, con mucho gusto, Nicolás. Felipe, ¿fue aceptada la decisión de Michelle Bachelet de destituir a Alberto Arenas? Mire, yo sobre las decisiones personales que va a tomar la presidenta es algo que personales y las decisiones de su gabinete es algo que corresponde mucho a ella. Yo más que analizar si la decisión fue aceptada o no, yo creo que el país había avanzado a un punto muy complejo, porque teníamos una economía que estaba virtualmente no parada completamente, pero que tenía un frenazo muy brusco. Hay un problema muy serio de desconfianza y un efecto de las reformas que se habían implementado, reformas que se le dijo al país en su momento que no iban a tener ningún efecto en el empleo, en la inversión y en el crecimiento, y todos los chilenos se dan cuenta que sí lo van a tener y ya lo tuvieron y lo están teniendo. Y además, respecto de que los problemas de crecimiento de la economía chilena no tenían nada que ver, bueno, tenían mucho que ver. Se le empezó a echar la culpa a lo que estaba ocurriendo en el resto del mundo. Que algo hay, pero el grueso de los problemas era made in Chile. Y había una negación permanente respecto a este problema. A la vez hay un tema de desconfianza más profundo, más fuerte, que se había de alguna manera instalado. Y esto era un tema que había que resolver. Y normalmente los gobiernos lo que hacen es hacer un cambio de gabinete, porque los ministros, todos los que fuimos, los que son todos fusibles. Los ministros están ahí para hacer su vega, mientras mantienen la confianza de la presidenta. Y a veces la presidenta decide dar un golpe de timón. Yo creo que las nominaciones, yo voy a hablar de las nominaciones, que conozco en particular a 2 de las personas que han sido nominadas, que es el nuevo ministro de Hacienda, a quien aprovecho de felicitar, Rodrigo Valdés. ¿Cuál es el estilo de Rodrigo Valdés para que las personas lo vayamos conociendo? ¿Más reservado, más técnico? Se decía mucho que Alberto Arenas era más político que técnico para el cargo que estaba ocupando. Sin duda, yo creo que es una persona muy respetada entre sus colegas, un economista más técnico, sí, muy respetado. Es un economista que además tiene una mezcla de 3 cosas que me parecen muy interesantes desde el punto de vista del cargo. Primero, bueno, además un economista respetado académicamente, pero él ha trabajado en el sector público, en el Banco Central, en el Ministerio de Hacienda, fue jefe de asesores macroeconómicos del Ministerio de Hacienda y últimamente en el Banco Estado. O sea, tiene 3 miradas del sector público. Trabajó en el Fondo Monetario Internacional y ha trabajado en el sector privado. Yo creo que esto es una mezcla interesante respecto de una persona que asume el Ministerio de Hacienda. Tiene una destacada trayectoria. Tengo por él un gran respeto. Y como digo, le deseo lo mejor por él y por el bien de Chile. De inmediato los líderes gremiales valoraron este cambio, incluso el presidente de la CPC desde China hizo esa mención, en el mercado también lo hicieron y la bolsa incluso subió 1% llegando a sus mayores niveles en puntos de los últimos 2 años. ¿Puede Rodrigo Valdés liderar una vuelta a la confianza, una recuperación económica que vuelva a crecer la inversión, que ha sido uno de los puntos más negativos del país en los últimos tiempos? La inversión que ha caído virtualmente por 6 trimestres consecutivos, y vamos a ver los últimos datos que tenemos, que es lamentable, pero que es una cosa que uno tiene que hablar con la verdad. Cuando se hablaba aquí de los brotes verdes, y la verdad es que la inversión probablemente volvió a caer en abril, no estamos hablando, después de haber caído en marzo, en febrero, probablemente con caída porque tenemos los datos de importación y bienes de capital. Vamos a conocer pronto el primer trimestre, no sabemos la cifra del primer trimestre, pero tenemos algunos datos de balance de pago que nos permiten construirlo. Ahora, lo que yo creo es una cosa. Quiero unir el nombre de Rodrigo Valdés al de Jorge Burgos, porque a mí Jorge, el ministro de Interior, me tocó tratarlo en la época que fue parlamentario. Y yo vi siempre en Jorge Burgos una disposición al diálogo, una disposición a construir acuerdos, una persona dialogante, una persona que busca generar los mismos espacios que nosotros tratamos de generar en la época que éramos gobierno, pero teníamos que lograr interlocutores, y en Jorge también encuentro eso, esa lógica. Yo creo que aquí la gran derrotada es la lógica de la retroexcavadora, es la lógica del diálogo sin sentido. Porque cuando uno dice, bueno, es que yo escuché, sí, pero usted escuchó, usted me dice diálogo lo que ocurrió en la reforma tributaria en la Cámara de Diputados, eso no es diálogo. Entonces, al final, yo creo que el tener una lógica distinta, que es una mayor disposición al diálogo, a generar grandes acuerdos, al país le ha ido bien cuando hemos sido capaces de generar grandes acuerdos. No del que está solamente en el gobierno, sino también incorporando
los puntos de vista de las organizaciones sociales, de la oposición, en fin, de las distintas personas, gremios, entidades que tienen algo que decir en los temas que estamos discutiendo. Felipe, pero no es suficiente. Usted cuando fue ministro de Hacienda también tuvo que lidiar con la persona que ahora lidera el Ministerio del Trabajo, que es Jimena Rincón. ¿Qué le parece ahora? Porque ella tendrá la misión de llevar la reforma laboral que se está discutiendo ahora en la Cámara Baja. Bueno, sin duda, lo que vemos en la reforma laboral es que yo no he visto ninguna mayor, hasta el momento, disposición a hacer cambios en base a los diálogos que se han tenido, excepto considerando los puntos de vista que ha planteado la CUT. Los puntos de vista de la CUT están considerados. Se han hecho una serie de salvadas nosotros en CLAPE, que hemos hecho propuestas concretas. Nos preocupa que esta reforma laboral, tal como está, le puede costar al país 150.000 empleos. Hasta el momento eso no ha estado en el diálogo. No ha estado dentro de las consideraciones. Yo expuse este tema a la Cámara de Diputados, lo hice con el mayor gusto, porque cada vez que me inviten voy a tratar de ir, pero veo que no es algo que parece que está todo como definido. Lo que hay que ver, y es aquí donde veo el gran desafío que tiene Rodrigo Valdés, que tiene el gobierno, que tiene este nuevo equipo, porque aquí hay un cambio radical, fundamental, que hay que decirlo. Esto no es solo un cambio de personas, yo creo que hay un cambio de estilo que es muy importante. Pero hay que ver si esto va en conjunto con un cambio en las políticas. Si esto no tiene ningún efecto, y el programa de gobierno, junto con las reformas, porque del programa se podía pasar a distintos tipos de reformas. No es que la reforma tributaria tenía 200 y tantas páginas, el programa de gobierno tenía referencia en 2 páginas y media a la reforma tributaria. Entonces, era obvio que la pregunta es cómo se iba a pasar desde el programa hasta la reforma. Si no hay cambios y se busca pasar todo a rajatabla, el efecto de estas personas a las que les tenemos respeto, que han pasado a integrarse en cargos decisivos, yo estoy hablando fundamentalmente de Interior y de Hacienda, es poco probable que tengan un efecto significativo en recomponer la economía basado solamente en una persona con más capacidad de diálogo. Pero de lo que conoce a Jimena Rincón, ¿cree que va a tener ese cambio en las formas, que es lo que más ha pedido el sector privado? La verdad que quiero decir que yo tuve una muy buena relación con Javiera Blanco, estuve con ella y estuvo en Clapes en un seminario que tuvimos con la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, y la verdad es que yo espero que sea así, pero ¿sabe lo que pasa? Más que juzgar si yo espero o no, yo creo que lo que el país quiere es ver hechos concretos. Hechos, porque lo que uno puede decir, mire, como cuando se dice, sí, nosotros estamos preocupados del crecimiento. Pero si eso no va junto con las políticas económicas, esa preocupación es solamente palabras. Entonces, para que la preocupación vaya con la ocupación y con los efectos prácticos que buscamos los chilenos, eso es que vamos a tener que tener otro tipo de política. Y le quiero decir una cosa, este primer año de gobierno, poco más de un año de gobierno, le ha costado a Chile bastante caro. ¿Por qué? Porque se ha perdido crecimiento, porque se han perdido empleos, se han perdido posibilidad de tener mejores salarios para los chilenos. Fíjense que lo que ha disminuido, Nicolás, la creación de empleo. Si el primer año de gobierno se crearon apenas 50.000 empleos. ¿Y eso que el desempleo sigue en 6,1%? Bueno, y el desempleo sigue en 6,1% porque ha habido un comportamiento que nosotros hemos dicho, sin hacer ningún cargo, inusual en los inactivos. Aquí hay personas que han tenido un enorme aumento, que es los inactivos, de repente una serie que tenía en general un comportamiento que fluctuaba entre menos 30.000 y más 50.000, de repente saltó a 270.000 en un mes, que es la serie de inactivos sin deseos de trabajar. Nosotros lo planteamos, pero lo planteamos con respeto. De repente les puede molestar. ¿Hay deficiencias ahí en el INE? ¿Ah? ¿Hay deficiencias en el INE? No sé. Yo no estoy haciendo un cargo al INE. Yo lo que digo es, lo único que hago es un llamado a que nos expliquen esto. A que nos expliquen por qué está ocurriendo este comportamiento en los inactivos. No hago ningún cargo, pero sí digo que si no fuera por este comportamiento inusual de inactivos, la tasa de desempleo en Chile sería al menos un punto superior a la que está informando la nacional que informa el INE, que es el 6,1. Ahora, hay otros indicadores que la gente puede tomar. La tasa de desempleo para el Gran Santiago de la Universidad de Chile está en 6,8. Y tiene un salto en el último mes, mientras la tasa de desempleo del INE permanece o baja. Entonces, esa es la parte que es compleja. Pero ¿qué es lo que está claro? Por eso le digo a la gente que nos está escuchando, a todos los chilenos que están preocupados de este tema, digo, miren también la creación de empleo, no se queden solo con la tasa de desempleo. Porque, y bien puede ser,
que en este mercado laboral que estamos enfrentando hoy día haya muchas personas que se desmotiven, que se descorazonen y quieran salir del mercado. Respecto a la mantención de cifras de desempleo en niveles bajos, mucho ha tenido que ver el fisco con el mayor gasto que ha tenido durante este tiempo. ¿Cree usted que el fisco debiera seguir con ese mayor gasto fiscal teniendo en cuenta que ese chorreo que se hablaba para el sector privado aún no se produce, la inversión privada aún no se reactiva, pero cree que el gobierno debiera seguir en esa línea? Mire, lo que pasa es lo siguiente. El incremento del gasto fiscal a las tasas que lo hemos visto, las paupérrimas cifras de crecimiento de la economía chilena ocurren a pesar de que ha habido un fuerte incremento en el gasto público, como menciona. Pero el problema es que a Chile no vamos a sacar adelante a punta de gasto público. ¿Va a subir los índices de confianza ahora, Felipe? Esto es posible que suban en algo los índices de confianza, pero para que esta subida sea sostenida, tiene que haber acciones. Tiene que haber muestras concretas en acciones, en hechos, no solo en las palabras o en la gente que tienen muchos méritos para estar donde están. Tanto Jorge Burgo como Rodrigo Valdés. Pero yo quiero decir una cosa respecto a este tema. El primer año de gobierno, como hablábamos acá, tenemos una creación de empleo que es cercana a 200.000 empleos menos que los que se creó en promedio en el periodo 2010-2013. Esos son 200.000 empleos menos. Solamente en términos de crecimiento tenemos del orden de 3 puntos menos, más de 3 puntos, pero usted lo hace con 3 puntos, mientras discutíamos el tema de la recaudación de la reforma tributaria, pasó colado que por los 3 puntos menos de crecimiento que tuvimos el año 2014, que en realidad son más de 3, pero supongo que si hubieran sido 3, son 1.800 millones de dólares menos de recaudación. Eso pasó colado. Porque aquí hubo, en realidad, lamentablemente, en el programa de gobierno y en las reformas que se implementaron, un desprecio por el crecimiento económico. Vamos a ver espero que cambie. Vamos a ver entonces cuáles son los cambios que vienen, si cambian las formas, si cambian algo el programa. Eso lo tendremos que ver con este nuevo gabinete que anunció Michelle Bachelet. Felipe Larraín, muchas gracias por estar con nosotros. Mucho gusto, Nicolás. Bueno, con este análisis del ex ministro de Hacienda, del nuevo gabinete de Michelle Bachelet, terminamos la agenda de este lunes. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros en CNN Chile.